Hola Elvadit, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Qué bueno, Elvadit. ¿Y ¿Lista para usted? lista para echarnos un maratón de citas bíblicas? Sí. Qué bueno, hoy vamos a concluir esta carta del apóstol a San Pablo a los romanos. Ajá. Así que vamos a esperar que vayan entrando las demás y escogí algunas citas que nos hablan de para qué nos puede ayudar la carta a los romanos. Ajá. Todas las citas que puse ahí de más, ojalá y ustedes las puedan rezar. Sí. Yo voy a leer la de mi hermana porque no está, Ok, de mi hermana Reina. me van llegando el Vedit. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú, Miriam? Gracias a Dios también bien. Qué bueno, Miriam. Me da gusto que estemos así como debemos de estar. Quisiéramos estar mejor, pero no se puede. Sí, exactamente. Ahí está ya, mi máquina. Pues buenas tardes, Miriam, Elvadit, Celia, Rosario, a Cristi, Ofelia, señora Celia. Muy buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Hoy concluimos esta carta a los romanos, que quién iba a pensar, ¿verdad? Que esta doctrina de Cristo Jesús iba a calar muy hondo en el imperio romano. Cuando Jesús llegó, a los apóstoles pensaban que él iba a destruir Roma y no estaban muy equivocados, ¿eh? Nomás que no vino a destruirlos como ellos pensaban. Jesús viene a destruir el imperio con su sola palabra. Esta doctrina fue permeando en todo el imperio, se fue distribuyendo y llevando esta buena nueva a las personas hasta que llegó a Roma. Y pues cuando llegó a Roma, había muchas personas que tenían cargos muy importantes en el imperio que se hicieron cristianos. Y nosotros es tratar de vivir el contenido, es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas clases, vivir su contenido y recordar que la carta a los romanos ha jugado un papel excepcional en la historia del pensamiento cristiano. Esto por ser el primer ensayo de gran envergadura en la historia de la teología cristiana. Y también vamos a recordar que esta carta fue escrita por San Pablo en la primavera del año 58 y dirige esta carta a los cristianos de Roma. Aunque Pablo nunca escribe a otras comunidades que él no haya edificado, escribe esta carta a los romanos porque pensaba pasar por ahí para seguir con su evangelización ahora hacia el occidente,
que iba a empezar ahí en España. Y a pesar de la densidad doctrinal de esta carta, sus esquemas es que cuenta con esa sección doctrinal del capítulo 2 al capítulo 11. Y esa sección exhortativa que hemos estado viendo del capítulo 12 al 15, que nos dice que si hemos sido ya justificados, llevemos una vida digna según los deberes y obligaciones del cristiano. Y en el capítulo 16 tenemos la conclusión. ¿Y cuál ha sido la teología espiritual de esta carta que hemos estado leyendo? El fin de la carta es presentar las ideas claves del Evangelio de Cristo, sobre todo de amar al prójimo como a nosotros mismos, como el Señor nos invita. Y crear comunidades cristianas donde la persona más importante sea la que más necesita, para que no haya necesitados. Y recordar que es una carta comunitaria, donde todos tenemos que hacer algo por el otro. Y tiene 3 grandes líneas. La fuerza salvadora de Dios, que actúa por medio de Jesucristo. Y que la salvación es un don sobrenatural, donde el Padre Dios nos salva por medio de su Hijo Jesús a los que creamos en él. Y también tiene un sentido trinitario, porque por el bautismo entramos en relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto quiere decir que a través de este diálogo que tenemos nosotros trinitario con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya estamos en el cielo. Otra característica de esta carta es que es sacramental, que mediante el bautismo podemos recibir los demás sacramentos que nos santifican, y que esta santidad exige del cristiano un esfuerzo por identificarse con Jesucristo, reconducirlo hacia Dios. Y hay otra parte de esta carta que es la moral, que es cómo nos debemos de comportar. Y una de las maneras que nos debemos de comportar los que creemos en Cristo es ser sencillos, tener caridad con todos, tener sinceridad, obedecer a Dios y pureza de intención y nobleza de sentimiento. Y finalmente que un día vamos a llegar al cielo. ¿Y cómo queremos llegar? Pues para llegar al cielo necesitamos las obras de Cristo en nuestra vida. Y teniendo estas obras de Cristo en nuestra vida va a cambiar. Les voy a pasar este apunte que les acabo de compartir, que es la conclusión de esta carta. Y empecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y digámosle al Señor: Señor, gracias por habernos salvado. Señor, gracias por habernos salvado. Haz que llevemos una vida digna de ti, Señor. Y que de esta manera, Señor, nuestra fe en ti se complemente con nuestras buenas obras por nuestros hermanos. Y que estas buenas obras reflejen tu amor y nuestra fe hecha vida. Todo esto, Padre del amor, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y la primera cita de hoy es de Ofelia Macías, Romanos 15 del 1 al 6. No, sí, ya llegó Ofelia. Sí, maestro. Gracias. Buenas Buenas tardes. Señor, que tu sierva escucha. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como lo dice la Escritura. Los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todas esas escrituras proféticas que escribieron para enseñanza nuestra, de modo que
perseverando y teniendo consuelo en las Escrituras. No nos falte la esperanza, que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen agrado, según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes, con el mismo corazón y una sola voz, alabarán a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, Ofelia. Ya en el capítulo 12 nos decía San Pablo cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos entreguemos como trigo triturado en favor del otro. Y decía, porque esa es la voluntad de Dios, lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Por lo regular, el mundo, el demonio y la carne nos invitan a hacer lo que nos plazca. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y Jesús nos demuestra con su vida que en la vida venimos a aprender, que somos personas en proceso de construcción. ¿Y cuando terminamos de construirnos? Cuando cerramos los ojos para esta tierra y abrimos los ojos para la vida eterna. Todos los días es un aprender, aprender y desaprender, aprender y desaprender. Porque desgraciadamente los seres humanos hay cosas que se nos quedan ya fijas y nos vamos haciendo cuadrados como los fariseos. Y acuérdense que todos los días son diferentes, aunque ha habido muchos viernes, muchos viernes 20 de septiembre. Este viernes es diferente porque es el del 2024. Si hubo un viernes atrás, un viernes 20, pero tendríamos que ir al calendario para ver qué año fue. Y año tras año tras año ha habido muchos viernes 20 de septiembre y todos son diferentes. Así es la vida del hombre. Todos los días hay que cambiar nuestra manera de pensar, pero teniendo muy clara nuestra doctrina, que el justo vive de la fe. Y vivir de la fe es confiar en Dios de día y de noche. Así que ya vieron, Cristo no, cosas que no quería hacer, como cuando, por ejemplo, como cuando llega al huerto y le dice, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que los seres humanos nos vamos instalando en esta vida y por eso ya no avanzamos. Se instalan personas desde los 18 hasta los 100 años. No, ya no puedo hacer nada, aquí me quedo y ahí se quedan. No, todos los días hay nuevos retos en la vida. Y en la medida que vamos comprendiendo esto, que hoy, este día, viernes 20, no es igual que otro viernes 20 de septiembre que ya ha pasado mi vida. Y vuelvo a aprender y a desaprender. ¿Qué aprendo? Pues aprendo cosas nuevas y desaprendo lo que no me ayuda para crecer en el espíritu. Vamos a ir ahora con el Badid a la cita de Reina, que es del 7 al 13, por favor. ¿Nos ayuda, Reina? Digo tú, Elba. Elba, perdón. Sí. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Acójanse unos a otros como Cristo los acoge para la gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel y los otros pueblos, esos darán gracias a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura. Por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. Y también alégrense naciones paganas junto con el pueblo de Dios. Y de nuevo, canten al Señor todos los pueblos. Alábenlo todas las naciones. A su vez, Isaías dice, surgirá un descendiente de Jesé y se levantará para, para guiar a las naciones. En él en él pondrán esta su esperanza, que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz
en el camino de la fe y hagan crecer entre ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hoy en la homilía, gracias, Elba Edith. Hoy en la homilía de la mañana, el padre José Alfonso del Río hablaba sobre los mártires coreanos, Pablo Mil y compañeros. Y él contaba que ha habido muchos años que no ha habido sacerdotes en Corea, no ha habido sacramentos, y los cristianos siguen viviendo, pero todos los días estudian y se preparan, y son personas comprometidas con el evangelio, que lo viven, así tal cual. Y decía él que por eso a Pablo Min y sus compañeros no les dio miedo que los martirizaran, porque estaban preparados, porque sabían que el ser cristiano es ofensa para muchas personas, porque vives de distinta manera a los demás. Nosotros los cristianos vamos en sentido contrario al mundo, al demonio y la carne. Y acuérdense el santo cura de Ars que decía, si hoy no te has encontrado con el demonio es que vas caminando junto con él. Nosotros los cristianos no, nosotros los cristianos vamos en sentido contrario con él y todos los días nos pone unas buenas friegas pero el Señor nos levanta y seguimos caminando a la casa del Señor por el camino que Jesús nos traza en el Evangelio, que es dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, orar por vivos y difuntos, compartir con los que podemos lo que tenemos y a la hora que podemos. Y aunque no podamos, buscamos la manera de ayudar y ayudarse a los demás. Ser cristiano, como les decía también ayer, no es traer una medallita que diga a San Guillermo del Niño Jesús ruega por nosotros, no. Ser cristiano es un estilo de vida y el estilo de vida es como el de nuestro Maestro y Señor Jesús. Y es lo que enseñaba San Pablo en sus comunidades. Y por eso las comunidades de San Pablo, cuando había hambre, todos vamos a ayudarlo. Cuando había un enfermo, todos vamos a curarlo. Cuando había una necesidad, todos vamos a cubrir esa necesidad. ¿Y por qué ya esto no se hace, profe? Porque no estudiamos la palabra. Porque los sacramentos que recibimos, los recibimos para sentirnos bien, los que los recibimos. Ay, sentí bien bonito y ya. Pero no se lleva una acción. Vamos a ir ahora con Miriam, creo que sigue Miriam, del 22 al 33, no, del 14 al 21, Miriam, y luego la Sí. señora Imelda. Gracias, Miriam. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Acerca de ustedes, queridos hermanos, estoy convencido de que están llenos de bondad y colmados de todo conocimiento y que también pueden aconsejarse mutuamente. Con todo, por la gracia recibida de Dios, de ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y sacerdote de la buena noticia de Dios. He tenido la audacia de escribirles y de refrescarles su memoria para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo. Por Cristo Jesús puedo sentirme orgulloso ante Dios, pero no hablaré si no es de lo que Cristo ha realizado por intermedio mío los paganos, de palabra y de obra, con señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios, partiendo de Jerusalén y su región hasta Giria, he completado el anuncio de la buena noticia de Cristo. Me honra haber anunciado la buena noticia donde todavía no se había nombrado a Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito, lo verán los que no tenían noticia de él y comprenderán los que no habían oído hablar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que tú y yo enseñamos en nuestra casa a nuestros hijos que no quieren ir a misa? ¿Qué es lo que enseñamos en nuestra casa con nuestra vida? Que las personas no se quieren arrimar a Dios. Esto que les estoy platicando
desde hace más de 23 años que me tocó ser el coordinador del equipo básico en el Señor de los Milagros, yo escuchaba a muchas personas que ayudaban ahí en el templo, personas muy piadosas, que eran adoradores nocturnos, que eran de la mesa directiva, de un montón de cosas, y luego me decían, no, Memo, yo no sé por qué mis hijos no vienen a misa, por qué no se arriman a Dios. Y yo empecé a escribir las actitudes de algunas de esas personas. ¿Sale? No les digo sus nombres porque muchos todavía viven. Iba descubriendo que eran candiles de la calle y oscuridad de su casa, que para ellos primero era el templo, primero era el señor cura, y a su familia la dejaban sola. Pues así como querían que fueran a misa sus hijos, estaban enojados porque no los atendían. ¿Qué enseñamos en nuestra casa? Sí, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero en nuestro estado de vida. Nosotros no somos el señor cura, ni ustedes religiosas. La caridad comienza en casa. Y es lo que iba enseñando Pablo, cómo vivir este cristianismo con tu esposa y con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, con las personas que te ayudan, con tus vecinos. Y entonces este evangelio de Cristo es un boom que revienta en el corazón y todos queremos aprender a amar como Dios nos ama. Y así eran las comunidades de San Pablo, donde no había ni un necesitado. Digo, ay, Dios mío, Pablito, Pablito, San Pablito, pásame tu espíritu. Y a veces le digo, dame tu espíritu que te impulsó a hacer todo lo que hiciste, abrir grandes comunidades de amor, donde el centro de todas las comunidades sea Cristo, porque desgraciadamente en algunas comunidades ya luego el centro es el señor cura, el centro es el que predica, el centro es el maestro de Biblia. No, el centro siempre debe de ser Cristo, por Cristo, con Cristo y para Cristo. Pidamos a Dios que enseñemos que de verdad Dios nos ama a nuestros hijos, amándolos nosotros a ellos. Imagínense, si un papá y una mamá no ayudan a sus hijos, entonces ¿quién? Pero el mundo nos dice, no los hagas atenidos, no esto, no aquello. Yo ahí difiero mucho con lo que le enseñan a uno. Por eso Dios me ayuda todos los días. ¿Por qué? Porque Dios me sigue viendo como un ser en proceso, no un ser que ya a cierta edad ya puedo andar caminando libre. No. ¿Cuándo voy a poder caminar libre? Cuando entre en la casa del Padre. Ahí sí ya el Padre y Jesús y el Espíritu Santo me van a soltar. Y ahora sí, mira, esta es tu casa, haz lo que quieras. Pero aquí hasta, si Dios me regala hasta los 70, hasta los 50, hasta los 60 años, ahí Él me va a traer de la mano porque sabe que ocupo sus manos para caminar, sus ojos para ver y su mirada para amar. Entonces, aprendamos de San Pablo a hacer grandes comunidades de amor. Vamos a ir a la siguiente lectura que le tocó a la señora Imelda, que para terminar este capítulo 15, que es del 22 al 33. Señora Imelda, ¿nos ayuda, por favor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Habla, Señor, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La ayuda para los cristianos de Jerusalén. Ese trabajo me tenía tan ocupado que no pude llegar hasta ustedes, pero como lo deseo desde hace varios años y ahora ya no hay lugar para mí en esas regiones. Lo haré cuando vaya a España. Espero pasar por donde ustedes y verlos. Y cuando haya disfrutado plenamente de su compañía, me ayudarán a seguir viaje hacia allá. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, pues en Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta
en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas, me dirigiré a España pasando por donde ustedes. Y sé muy bien que llegaré donde ustedes con toda la bendición de Cristo. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí. Luchen conmigo rogando por mí, para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que le llevo. Así llegaré con alegría donde ustedes, y si Dios quiere, descansaré en su compañía. El Dios de la paz esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Señor. Ya ven, Pablo siempre andaba buscando pobres para ayudar. Y por eso él hacía colectas para los de Jerusalén, porque en Jerusalén la pasaba mal la gente cuando el pueblo judío se empezó a rebelar a los romanos. Les empezaron a escasear el agua, la comida para dominarlos. Y Pablo siempre buscaba la manera de ayudar a esas comunidades. Perdón, y la razón era por eso, porque ellos habían recibido la fe por medio de los judíos. Todos los días pidámosle a Dios que nos dé la gracia de poder ayudar a los demás, así como Pablo. Vamos con Margarita, por favor, Margarita. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que además es servidora de la comunidad que está en Cencreas, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos y la ayuden en lo que necesiten de ustedes. Pues también ella ha sido benefactora de muchos, incluso de mí mismo. Saluden a Prisca y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron sus vidas por mí, y no solo yo les agradezco, sino todas las comunidades de los no judíos. Saluden también a la comunidad que se reúne en su casa. Saluden a mi hermano Epéneto, el primero de Asia para Cristo. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, compatriotas y compañeros de prisión, que son muy estimados entre los apóstoles y que incluso creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido Estaquis. Saluden a Apeles, aprobado en su fidelidad a Cristo, y a la familia de Aristóbulo. Saluden a mi compatriota Herodión. De la familia de Narciso, saluden a los que están en el Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, que trabajan afanosamente en el Señor. Saluden a la querida Pérsida, que muchas veces ha trabajado con afán en el Señor. Saluden a Rufo, el elegido en el Señor, y a su madre, que lo es también para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana,
a Olimpo y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. De luego, hermanos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. ¿Se fija en la memoria que tenía Pablo? Conocía a todas las personas por su nombre. Yo nada más, un sacerdote, amigo mío, era así cuando salía de sus comunidades, cuando salía la gente, que te vaya bien, Margarita, que te vaya bien, Lupita, adiós, Aida, adiós, Marisol, adiós. Por su nombre conocía a todas las personas. Y luego cuando, por ejemplo, si Marisol se quedaba sentada a la hora de la comunión, me decía el padre José Larios, Memo, ve a hablarle a Marisol que venga. Y ahí iba el Memo, se bajaba del altar y Marisol, te habla el padre. No, que no quiero ir, tráete de la de las orejas, ¿no? Pues ya se levantaba la gente y iba caminando, ¿sí me entienden? Y se subía la gente ahí al altar con él. Ya era un padre grande, apagaba el micrófono y le decía, confiésate. Y los confesaba y ya les daba el cuerpo y la sangre de Cristo, órale, arreglada. Porque conocía a las personas por su nombre. Así es Pablo, y el padre Larios me decía que eso aprendió de Pablo cuando leyó este capítulo 16, que en paz descanse el padre José Larios. Pero vean cuánto bien hace el saber yo el nombre del otro, me compromete con el otro. Cuando nosotros nomás vemos a las personas como números, como hay X personas, no. Ser cristiano es eso, descubrir en el otro a un tú y un yo y un nosotros. Vamos a ir ahora ¿no está Rebeca? Sí, Sí está Rebeca, buenas tardes. Adelante, Rebeca, no te veía. buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Rebeca. Del- de la epístola de los Romanos, capítulo 16, versículo del 17 al 24. Aviso, primera póstata. Os ruego, hermano, que os guardéis de lo que resucitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. La fama de vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, por las cuales me alegro de vosotros. Pero quiero que seáis sensatos para el bien e inmunes de mal. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Últimos saludos y segunda postdata. Os saluda Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Sosipatro, mis parientes. Os saludo en el Señor también yo, Tercio, que ha escrito esta carta. Os saluda Gallo, que me hospeda, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y cuarto nuestro hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue Pablo mandando saludos y recordándole a todas esas personas porque todos iban a pasar con él hacia España. Vamos a ir a terminar esta carta con la señora Celia. Según yo sigue la señora Celia, sí, Sí, 25-27, señora Celia, sí, me toca a mí. por favor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria sea dada el que tiene poder para afirmarlos en el evangelio que anunció en la proclamación de Cristo Jesús. Pues se está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto desde tantos siglos y que acaba de ser llevado a la luz mediante los libros proféticos. Esta es decisión del Dios eterno y todas las naciones tendrán que aceptar la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, en Él sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a ti. No, ¿cómo se dice? A palabra de Dios.
Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Muchas gracias, señora Celia. Ahora las citas que continúan son como un corazón pequeño para rezar nosotros. La primera es de Cristi, Romanos 1, 16, 17. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para salvación de todos los que creen, del judío en primer lugar, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Cristi. Acuérdense, vivir de la fe, o sea, vivir de la confianza en que Dios está vivo, en que Dios está ahí para ti y para mí. Aprende a confiar en Dios. Pero es que a Dios no lo puedo tocar, no lo puedo abrazar, no lo puedo medir, no lo puedo palpar. Tú sigue creyendo porque Jesús nos dice que es nuestro papá, que el Dios este de que hizo el mundo para ti y para mí es nuestro papá. Y vamos a vivir de esa fe, de esa confianza. Y cuando hay fe y hay confianza en Dios, tenemos esperanza. Y cuando tenemos esperanza, tú y yo vamos a poder ayudar a los otros, mientras no. Porque confiamos en que Dios lo puede todo. Hoy acabo de ir a una terapia porque me sentía que me iba a morir. Y ya, gracias a Dios ya me siento mejor. Pero yo decía, no, sí, sí me la va a dar la doctora, ¿cómo no? Sí voy a alcanzar lugar. Y sí, me fui tempranito, pero me alcanzó a poner mi terapia. Pero desde la fe, desde la confianza en Dios, sabiendo que Dios es mi papi y que y yo soy su chiquichiquis, así que pues eso es la fe y la confianza en Dios. Vamos a ir ahora, por favor, con Marisol, 3 del 9 al 20. Marisol, por favor. Tardes, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En conclusión, ¿llevamos ventaja los judíos? No en todo. Acabamos de demostrar que todos, judíos y griegos, están sometidos al pecado, como está escrito. No hay un honrado ni un sentado que busque a Dios. No hay uno que busque el bien. Todos se han extraviado y pervertido. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Su garganta es una tumba abierta. Mienten con sus lenguas. Sus labios esconden veneno de víboras. Su boca está llena de maldiciones hirientes. Sus pies corren para derramar sangre. Sus caminos están sembrados de ruina y destrucción. No conocen la ruta de la paz, ni tienen el temor a Dios. Ahora bien, las exigencias de la ley se dirigen a los súbditos de la ley, y así todos se les tapa la boca y el mundo entero queda sometido al juicio de Dios. Por eso nadie será justificado ante Dios por haber cumplido la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Marisol. Acuérdense que el único bueno es Dios. Cuando nos empecemos a sentir buenos, pongámonos de rodillas ante nuestro Creador y pidámosle perdón, porque bueno solo hay uno y ese es Dios, le dijo Jesús a aquel joven rico. A veces cuando uno se va arrimando a Dios, señoras, señores, que ven las repeticiones y nosotros que estamos hoy aquí en vivo, nos vamos sintiendo buenos, pero siempre recordar que el único bueno es Dios, ¿sale? Es lo que está hablando San Pablo, no te creas, o sea, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Así que por lo pronto, cuando nos empiecen a sentirnos que soy bueno, no, tranquilo. Yo por eso siempre les digo lo que hago, pero les digo, Dios me hace hacerlo, yo no hago nada. De mi parte, yo estaría acostado ahí tirado y
enojado con la vida, como duré muchos años, más o menos 24 años, duré así enfermo, enojado con la vida porque por mi diabetes, por muchas cosas. Pero cuando conocí a Cristo dije, Él tiene un plan en esto. Y el plan es que sea mejor persona. No lo he logrado, pero algún día lo lograré para gloria de Dios. Entonces, no nos creamos nada. El único bueno es Dios. Vamos a ir ahora con Lupita Pinzón, Romanos 5, 18 al 20. Lupita, por favor. Sí, maestro, con gusto. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo de la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de un solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios. Sí, hasta ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Lupita Pinzón. Acuérdense, Dios perdona nuestro pecado, pero no se les olvide pedirle al Señor de los milagros todos los días. Señor de los milagros, por tu infinito poder, ni en pecado venial ni mortal hoy me dejes caer. Y vamos haciendo nuestra parte y vas a ver que tarde que temprano nos vamos a levantar. Tarde que temprano va a haber un momento en que vas a llegar al confesionario y vas a decir, ¿ah? ¿Ya que vine? Bueno, pues voy a pedir perdón porque ya me creo muy santo. Vamos con la señora Aida. Aida, por favor, señora Aida. Romanos 6, 19 al 23. Ay, lectura de carta a los romanos. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo, pues, que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión, así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación, en busca de la plena consagración a Dios. En otro tiempo, estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. De lo que ahora se avergüenzan, ¿qué frutos cosecharon? ¿Por qué el resultado de todo aquello fue la muerte? Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Muchas gracias. ¿Cómo evitar el pecado en la vida del hombre? ¿Sale? ¿Cómo evitar el pecado? ¿Cómo quitar el egoísmo, la soberbia? Es una receta que a mí me dieron y se las paso. Hacer el bien lo más que pueda todo el día. Todos los días sonreír, todos los dolores, todas las cosas que me pasan, todo por tu amor, Señor Jesús. Si voy a pelear a alguien, todo por tu amor, Señor Jesús, y ya no me quiero pelear con la persona. Al contrario, lo quiero ayudar. Y así se evita el pecado, haciendo el bien al otro. Tan fácil que es, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Pues que tú y yo queramos evitar el pecado. Acuérdense que en la historia que nos cuenta de Adán y Eva, la serpiente no llegó y le puso una pistola en la cabeza a Eva para que desobedeciera a Dios. Él nomás se la presentó, le dijo, mira,
y la decisión fue de Eva. Igual cuando tú y yo pecamos, asumir nuestra responsabilidad. Cada que tú y yo vamos asumiendo nuestras responsabilidades, vamos dejando atrás nuestro pecado. Y acuérdense que todos los días pecamos, el hombre y la mujer. Hasta el hombre más justo peca 7 veces al día, dice el libro de Proverbios, capítulo 24. Pero como una vez me dijo el padre Daniel, ahorita se me fue su apellido al cielo, él me decía, no te fijes en las veces que caes, Guillermo, fíjate en las veces que caes y te levantas. Eso es lo importante. Ante el pecado, nunca conformarnos con nuestro pecado. Y todos los días trabajar un poquito en ese pecado. ¿Sales? Tú por eso, cuando te vayas a confesar, yo te sugiero que lleves tu listita. ¿Sabes? Llevas tu listita. Así ya también no te va a dar miedo confesarte esto, sobre, a través de los 10 mandamientos. Amo a Dios sobre todas las cosas, no. ¿He jurado el nombre de Dios en vano? No. ¿He santificado las fiestas? Sí. ¿He honrado a mi padre y mi madre? Ya cada quien pone sí o no. ¿He maltratado a mis hijos? Sí o no. ¿He matado, ya sea física, espiritual o moralmente a alguien? Sí o no. ¿He dicho mentiras? Sí o no. No le hace que sean mentiritas piadosas. ¿He deseado a la mujer de mi prójimo? ¿He cometido actos impuros? Sí, no, sí, no. Y ya llegas y te confiesas. Y este mismo papelito te haces un propósito y dices, ¿sabes qué? De estos, este es el más fácil de quitar. Y le pides a Dios su gracia y le vas a decir, Señor, ya no quiero hablar mal de los demás. Y cuando vayas a hablar mal de alguien, te aprietan los dientes para no hablar mal de nadie. Como que eres de esos de los ventrílocos. ¿Ya? ¿Sale? Se los hago gracioso para que vean que sí se puede. Y ya para la otra, ya borraste ese pecado de ahí y dices, ahora voy a borrar con la gracia de Dios. Señor, ayúdame a quitar este pecado y paz, y paz, y paz, y paz. A lo mejor te va a pasar como a mí, que para quitar los pecados he trabajado más de 20 años en mis pecados. Y todavía de todos modos confieso 3 todas las veces, o 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Y ya me hice el propósito que para fin de año, si Dios quiere, nada más sea uno, que es el más difícil de quitar del hombre, la soberbia. Bueno, a lo menos a mí, que soy bien creído. Vamos a ir a la siguiente lectura, por favor, que le tocó a la de Irma, pero puso Irma que quién la leía. Romanos 7, 14 al 20, por favor. Si quiere, yo la leo, maestra. Adelante, señora Celia, gracias. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne y vendido al pecado. No entiendo mis propios actos. No hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Yo soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. ¿Hasta ahí, maestro? Sí, al 20, sí. Gracias. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Miren, cuando nosotros vamos al confesionario y nos confesamos, hagan de cuenta que es como una ramita, nuestro pecado. Y llegamos y lo confesamos y nos quitan las ramitas que tienen a un lado, pero el tronquito ahí se queda. Cuando encontramos buenos confesores en nuestra vida,
ellos nos dicen, vamos a cortarlo de tajo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ya les platiqué lo de mis malas palabras. Decía 5,000 malas palabras cada día. Es una exageración, pero eran muchísimas malas palabras las que decía. Y hasta que el padre David me dijo, si no me dices cuántas malas palabras, ya no te voy a dar la absolución. Y empecé y a quitar, hasta que gracias a Dios, dijo el padre, la última vez que creo que fueron como 60 en 15 días, dijo, ya cortamos de raíz eso, Guillermo. Vas a ver que ya no vas a decir malas palabras. Y ahora solamente que esté muy, muy fuera de mí mismo, me vuelvo a mi viejo Memo. Pero se fijan, es lo que me decía el padre José Larios. Cuando vamos y nos confesamos, nomás quitamos las ramitas de por encima, pero el tronquito iba creciendo, va creciendo, va creciendo. Tenemos que ir a atacar ese tronco de raíz con la gracia de Dios. Por eso dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Vamos a ir a la siguiente lectura, por favor, de la carta a los Romanos, Romanos 8:28 al 30. Dice Adriana Elizabeth, pero no veo que esté Adriana Elizabeth. ¿Quién gusta leerlo? Sí, estoy, maestro. Perdón, Adriana. Sí, nada, Adelante, por favor. habla señor. Ahora no nos quiera nadie, profesor. Es que no veo bien, Rebeca, ando mal, discúlpeme. No hay problema. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Adriana Elizabeth. Todo es para el bien de los que amamos a Dios. Todo, 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 todo. No más que como nos vamos contaminando del mundo y el mundo nos dice que no hay que sufrir, que hay que pasarla a todo dar, pues así la vamos pasando. ¿Y saben quién es el que genera la pobreza en el mundo? La pobreza en el mundo la genera todo lo que yo tengo de más en mi casa. Y esta pobreza empieza con los míos y luego sale hacia afuera. Y entre más acumulo yo, más voy generando pobreza en los demás. Pero es para el bien de los que amamos a Dios sobre todas las cosas. Decimos, Dios tiene un plan en esta pobreza, Dios tiene un plan en esta ceguera que ahorita traigo, Dios tiene un plan en este problema de mis bronquios, Dios tiene un plan. Porque lo amo sobre todas las cosas. Así que pidámosle a Dios esto que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Si de verdad tú amas a Dios sobre todas las cosas, el día que te digan, tienes 3 meses de vida, vas a decir, bendito sea Dios, ya me voy al cielo. Pero si eres una persona que no amas a Dios sobre todas las cosas, vas a decir, ay, canijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabes a dónde vas. ¿Sale? Y acuérdate que muerte deseada, vida alargada, dice mi madre. Me dice mi mamá, ¿sabes por qué has vivido tantos años, hijo? Porque tú anhelas morirte. Y Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Y ya tengo 25 años extras viviendo en este mundo. Yo me quería morir a la edad de Cristo, 33, cuando mucho dije, me voy a morir a los 33, 29 años de enfermedad. Y nomás no. Pues yo creo que me voy a morir a la edad de José de Arimatea y de Nicodemo, de 80 y de 77 años. Bueno, todavía ahí ando en esto. Entonces, ojalá que todos aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas para que todo lo que nos pase en la vida sea bueno.
Adelante, Rebeca, sigues tú, Romanos 12 Sí. del 1 al 8, por favor. La epístola de los Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 8. El culto espiritual. Os exhorto, pues, hermano, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Humildad y caridad en la comunidad. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene, tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeña todos los miembros de la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de profecía, ejercémoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez y el que preside con solicitud. El que ejerce la misericordia con jovialidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está el San Pablo en esta cita, cómo ser buenos cristianos. ¿Sale? Ahí está, cómo ser buenos cristianos. Entender que Dios tiene un plan en tu vida y en mi vida. Y entender que la medicina de Dios para la soberbia del hombre es el dolor y la enfermedad. Y eso no es porque Dios no la quiera dar, es porque el hombre en su pecado es lo que ha encontrado. El que siembra vientos cosecha tempestades. Y cuando nosotros vamos viviendo lejos de Dios, en pecado, viviendo envueltos en el mundo, con el demonio, con la carne, a veces Dios tiene que mandarle al Memo una buena enfermedad para que se tranquilice y se le bajen los humos. Porque todo es para el bien de los que amamos a Dios. Entonces, vean la voluntad de Dios, ¿sale? Que quiere que hagamos lo que hacemos todo por tu amor, Señor Jesús. Del 17 al 21, Romanos 12, 17 al 21, ¿quién gusta leerla? ¿Quién me ayuda? Le puse Guillermo porque ya no me acordé de más hace rato que los puse. Si no hay nadie, yo. Adelante, Rebeca, gracias, por favor. Del capítulo 12, versículo del 17 al 21. Sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres. No todo, tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Ante el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonará agua sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. Les puse un resumen que les compartí ahí en el WhatsApp. Vamos a terminar con Rosario, 13 del 8 al 10, Rosario, por favor, que es el corazón de esta carta. ¿Sale? Ese es el corazón de la carta a los romanos. ¿Puedes todavía leer, Rosario, por favor? Sí, Gracias, Rosario. habla Señor, que tu siervo escucha. No tengan deuda alguna con nadie,
fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley, pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La doctora que me atiende se llama Yolanda Mejía, que me da el tratamiento del ozono. Y hubieran visto con qué delicadeza hoy se me tronó una vena y ya buscó otra vena donde ponerme el medicamento. Y yo le decía muchas gracias. Y ella me dijo, no sabes la paz que has traído a mi vida con lo que nos enseñas. Y la única deuda, cuando yo me venía con ella, le dije, doctora, estoy en deuda con usted. No, no, ya sabes que, Guillermo, le digo, estoy en una deuda de amor con usted. Le digo, y esta deuda de amor, yo se la voy a pagar cuando yo llegue al cielo y luego usted llegue enseguida al cielo. Ahí se la voy a pagar. Porque allá mi papá sí me va a dar muchas monedas de amor para darle a mis amigos y a mis amigas a la entrada del cielo. Ahí le voy a decir a mi papá Dios, dame un costal de monedas de amor para darle la bienvenida a todos los que me han ayudado durante toda mi vida. Y me decía la doctora Yolanda Mejía, ¿cómo cuántas personas te han ayudado, Guillermo, en tu vida en estos últimos 20 años que no has podido trabajar? Más de 60, le digo, no más. Le digo, como unas 1000. Unas de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera. Le digo, yo he sido muy bendecido por una comunidad de amor que siempre está ahí para mí. Y yo también trato de estar para las demás personas. Así que les invito a que hagamos esas comunidades de amor, donde, como dice San Pablo, reír con el que ríe y llorar con el que llora. Asistir al necesitado, a la necesitada, y que aprendamos de verdad a amar. Amar como, no como el mundo nos enseña a amar. Amar como Dios nos enseña a amar, dando nuestra vida por los demás. Algún día lo vamos a lograr. Pero para esto creo que tenemos que quitar nuestro no puedo, no quiero, no debo. Y entonces vas a ver que entre más das, más tienes. Porque así es el banco de Dios. Parece que se nos acaba y nunca se nos acaba porque nuestro proveedor es Dios. Enseñémonos a amar y enseñemos a amar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. Ismael me dice que hay un amiguito que le dice que si le compra algo, Ismael, fíjense, tiene 6 años Ismael. Ismael ya no me pide para él. Ismael me dice, Apu, ¿me das para comprar unas papitas para mi amigo? Y digo, está aprendiendo la lección. Estoy enseñándoles bien a mi nieto que el amor es ayudar al otro. No sé por qué el otro niño no pueda llevar para comprar algo, pero Ismael desde que entró, que tienen 20, como 22 días en la escuela, Ismael aprendió que tiene que ayudar a ese niño. Y cuando ve que no ajusta para sus cosas, o va con su abuela, o va conmigo y, Apu, ¿me das para comprar para mi amigo? Ese es el amor, ¿sale? Así debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos a amar. Y basta ya de enseñarles a que sean egoístas, soberbios, envidiosos. Sí, que trabajen, pero que no trabajen para ellos. Sí, que tengan casas, pero que no tengan casas para ellos, sino para compartir y dar hospedaje al que lo necesita.
Sí, que tengamos 100 carros, pero esos 100 carros que sean para servir a 100 personas. Y así, entre más tienes, más puedes servir a los demás. Esto es lo que yo aprendí en estos 15 días de la carta de San Pablo a los romanos. Ismael me lo recordó hoy, cuando me dijo, Irapu, mi amigo me compartió de las papas que le compré. El amor es dar. Que Dios las bendiga, que pasen buenas tardes. Nos vemos el lunes para seguir con otra aventura más de la primera carta de San Pablo a los Corintios, si Dios quiere. Gracias, Lupita, gracias, Aida, gracias, Rebeca, Irma, Cristi, Celia, Margarita, Rosario, a Elvadid, Adriana, Miriam, señora Imelda. Que Dios las bendiga a todas. Muchas gracias. Hasta el lunes, Dios mediante. Rebeca, gracias. Gracias a usted, gracias a todas. Buenas tardes, Gracias. hermosas, todas Gracias, nos y vemos. todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos, bendiciones. Gracias, buenas tardes. Dios, Adiós, Elvadid, Lupita, gracias. gracias, Adiós. maestro. Dios lo bendiga. Adiós a todas. Un abrazo. Gracias. Igualmente, gracias.